Buenas tardes, Sevilla. Seguimos hablando de la palabra de Dios. Algo que no sé si los que están allí, o quizás los que estén ahí, o quizás los de otras iglesias alrededor de la ciudad y por el centro, pueden poder decir: estoy predicando la palabra de Dios, estoy predicando el mensaje del Evangelio, estoy hablando de Jesús. No sé si otras iglesias lo pueden decir. Yo te puedo decir, primero, que sí. Segundo, que lo compruebes por ti mismo. Me da igual si me escuchas o no me escuchas. Lo que sí me gustaría que nos quedásemos es que todo lo que te digan, llévalo ante esta autoridad. Esto es mayor que ningún juez de la tierra, esto es mayor que el presidente del Banco de España, esto es mayor que el presidente del gobierno europeo, amén, que el presidente de los Estados Unidos. Las palabras que hay contenidas en este libro y el Dios que lo hizo escribir es mayor que ningún rey, es mayor que ningún presidente, es mayor que ningún líder religioso, es mayor que absolutamente nada de lo creado. Y queremos leer un texto en el libro de Josué, uno de los grandes baluartes del Israel del Antiguo Testamento. Josué, capítulo 5, versículo 13. Dice así la palabra: cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. ¿Qué poder tenía este comandante del ejército del Señor? Que incluso Josué le dice: mi señor. ¿Qué poder tenía este comandante? Y si fuésemos al último libro de la Biblia, al Apocalipsis de Juan, veríamos que este comandante de los ejércitos del Señor no es un cualquiera, no es para nada un cualquiera. Leemos en Apocalipsis que a Juan se le presenta un ángel. ¿Y qué hace Juan? Lo primero que haría cualquiera que vea a una persona ajena al planeta Tierra, con una cierta aura de espiritualidad, con una cierta aura de venir de parte de Dios, haría lo que muchas personas en la Tierra, lo que hacen muchos cuando ven apariciones de la Virgen María: se postró ante el ángel, lo adoró. ¿Mas qué dice el ángel? ¿Y qué diferencia este ángel que se presentó a Juan en el Apocalipsis del comandante de los ejércitos del Señor que se le presenta a Josué? El ángel que se presenta ante Juan en el Apocalipsis le dice: no lo hagas, no se te ocurra adorarme, porque soy consiervo tuyo. Mas, lo hemos leído, el comandante de los ejércitos del Señor que se le presentó a Josué, chitón, no pronunció palabra sobre que Josué se postrase y lo adorase. Por tanto, no sé tú, pero yo entendería que si una criatura de Dios te dice: no me adores, soy consiervo tuyo, solo adora al Señor,
Y si Jesús le dice al diablo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, otra criatura, otra creación espiritual del Señor, como podría ser este comandante de los ejércitos del Señor, le diría a Josué: para con lo que estás haciendo, deja de adorarme, solo adora a Dios. Pero no, dijo ni pío. ¿Quién es este comandante de los ejércitos del Señor que cuando Josué se postra a adorarle, calla la boca, no dice nada? Solo un nombre viene a la mente, solo un calificativo viene a la mente, y es que el comandante de los ejércitos del Señor que se le presenta a Josué es Jesucristo. Este es el comandante de los ejércitos del Señor. Alguien que no se le podía pasar por la cabeza decirle a Josué: eres un idólatra, para de adorarme, levántate, vete y adora a Dios. Y sería fácil, en aquel momento ya tenían la ley de Moisés. Ya Josué había escuchado del mismo Moisés en Deuteronomio y en Éxodo: no se debe adorar a otro que no sea Dios. Amén. No se debe postrar uno ante otro que no sea Dios. Entonces, ¿qué hacen ahí adentro? ¿Qué hacen ahí adentro? Es que Josué no tenía conocimiento y ese ángel iba contra Dios. ¿O es que Josué no tenía conocimiento y ese ángel de Jehová, ese comandante de los ejércitos del Señor, dijo: bueno, dejemos a Josué, dejémoslo tranquilo, Dios va a estar con él? Porque haya fallado una sola vez y me haya adorado, no siendo yo Dios, tampoco pasa nada. ¿Será así? ¿De verdad será así? ¿O es que ese es Jesús y no dijo nada porque Jesús es Dios y a Jesús hay que adorarlo? Pero a un ángel, a una creación espiritual de Dios, a una creación de Dios como puede ser un trozo de pan sin levadura, una copa de vino, una imagen de madera, una imagen de piedra o de metal, no se le puede adorar. ¿Cuál es? Porque está bien claro. Para mí está bien claro. Para mí está bien claro que este comandante de los ejércitos del Señor era Jesucristo mismo. Amén. Y que no le dijo a Josué: para de adorarme y adora a Dios. Ahora bien, después de todo esto, una pregunta viene a la mente. Una pregunta clara viene a la mente cuando volvemos a leer, cuando releemos lo que Josué le pregunta a Jesús: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? ¿Es usted de los nuestros o del enemigo? Pues una pregunta viene a la mente: ¿eres de Dios o eres del enemigo, de Satanás? ¿Eres un seguidor de Dios o vas a ser perseguido por Dios? Porque déjame decirte, Jesús ya vino en misión de rescate. Él murió, ha pagado el precio para salvar a cada persona que ha pecado sobre la faz de la tierra, desde el idólatra hasta el mentiroso y todos los pecados que hay de por medio. Jesús ya vino, pero tiene que volver a venir. Y su segunda venida, y lo pueden leer en el Apocalipsis de Juan, viene con un pequeño relato que pasa de ser triste a ser un relato de victoria, de triunfo para el que está con Dios, para el que es seguidor de Dios, pero un relato de profundo pesar, de profunda tribulación para el que no está con Dios, para el que se la vive pecando. Y es que Juan describe: me llevaron al cielo, estuve
delante del trono de Dios, allí había un rollo sellado con 7 sellos y la gente estaba llorando. ¿Quién va a ser el que abra el rollo? ¿Quién va a ser el que desate los sellos? Dice, pero he aquí que después vi y había un cordero como inmolado. Y los que estaban allí, Juan estaba que no entendía, los que estaban allí le dijeron, no te preocupes, Juan, este es Jesús. Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido el pecado, Él abrirá los sellos. Amén. Él va a desatar los sellos y va a abrir el rollo. ¿Y qué pasa? Que Jesús, el Cordero inmolado, el Cordero que murió en la cruz y derramó su sangre, va abriendo los sellos. Y sello tras sello se van desatando juicio tras juicio de Dios. Así es. Y son 7 juicios distintos, 7 trompetas, 7 copas. Va desatando un sello y viene un juicio, va desatando otro y viene otro juicio, va desatando otro y viene otro juicio. Por eso la reflexión y la pregunta es clara. ¿Eres seguidor de Dios? ¿O eres perseguido por Dios? ¿O tal vez en un futuro lejano, pero no demasiado, serás perseguido por la ira de Dios en la gran tribulación después de que Jesucristo y su iglesia se vayan al cielo con el Padre? Déjame decirte que 3 años y medio deberá de pasar toda la tierra con una tribulación, con desastres naturales, más hambres y más guerras de los que hemos pasado. Después de esos 3 años y medio, la iglesia y el Israel de Dios, las 12 tribus de Israel, volverán al cielo con su Creador. Y a partir de ahí se desata tribulación como nunca antes ha habido. Y ahí solo hay de dos. Ahí solo hay de dos. O estás siguiendo a Dios y te dejas cortar la cabeza por seguir a Dios y no adorar al diablo, o eres objeto de la ira de Dios. Así es. Como si te apuntase con la mirilla de un arma. Fuese a pelearte y a matarte en el instante, recibiendo toda la ira de los 7 juicios que vienen de abrir los 7 sellos del rollo, que el Cordero inmolado abrirá allá en el cielo. Aunque Juan no entendía nada, aunque Juan estaba llorando y no entendía nada, el Cordero inmolado allá en el cielo irá abriendo sello tras sello, se irá desatando juicio tras juicio, y todos los que no siguieron a Dios, todos los que no siguen a Dios, todos los que viven en pecado, irán recibiendo juicio. Los que antes de que la iglesia se vaya con Él no hayan recibido a Jesús, ya no tendrán más nada que hacer. Si se han muerto antes de que Jesús venga por su iglesia, no hay más nada que hacer. Lo que les espera es apartados de la presencia de Dios, en una eternidad en el infierno. Sí es. Pero ahora que es tiempo de gracia y cuando Jesús se lleve a su iglesia a las nubes, que aún en grande tribulación hay posibilidad para el ser humano de volverse a Dios, de llegar al cielo, aún hay muchas personas no querrán escuchar de Dios, como pasa ahora. Muchas personas querrán que los dejen en paz, disfrutando de la vida, disfrutando del pecado, disfrutando hasta que ya es muy tarde, disfrutando hasta que ya no hay más tiempo. Imagina un reloj de arena y los granitos de arena cayendo. Antes de que todos los granos caigan a la base del reloj, antes de que todos los granos caigan a la base del reloj, ha de venir Jesús a por su iglesia. Y no queda
mucha arena por caer. Tenlo por seguro que no queda mucha arena por caer en este reloj profético de Dios. Ya las señales están muy claras. Ya lo dice Dios en su palabra en Mateo capítulo 24, que vendrán hambres, vendrán desastres naturales, vendrán guerras, nación contra nación y pueblo contra pueblo. Se oirán rumores de guerra. Algunos dirán paz y seguridad, pero no hay paz ni seguridad. Las señales están muy claras. Yo no sé. Yo sinceramente no lo sé a qué estás esperando. Ya Dios ha pagado el precio. Como quien dice, estás a una oración de distancia del cielo. Como quien dice, verdaderamente estás a una oración de distancia del cielo. Solo necesitas volver a la palabra y volverte al que se clavó en una cruz como esta. Solo necesitas volver a la palabra y volverte al que se clavó en la cruz. Si no quieres quedarte aquí, cuando Dios se lleve consigo a los suyos, lo único que Dios te pide es que ahí donde estás, tú que me escuchas, reflexiones un poquito. No te pido mucho. Piensa si has mentido una vez. Piensa si has descargado alguna película, algún libro, alguna canción, algún programa pirata de internet. Piensa si alguna vez tus padres te han castigado por desobedecerle. Cualquiera de estas ya te hace injusto delante de Dios. Dice Dios en su palabra en Santiago, capítulo 2, versículo 10, que todo aquel que intenta guardar la ley, y precisamente los de ahí, más que ningún otro, todo aquel que intente guardar la ley, pero falla una sola vez, en un solo punto la ley, se hace culpable de toda la ley. Son 623 los mandamientos que Dios da a Moisés a través del libro de Levítico, a través del Deuteronomio capítulo 5 y del Éxodo capítulo 20, cuando menciona los 10 mandamientos. Son 623 los mandamientos que Dios demanda al ser humano que no se vuelve a Él. Una perfección de estos mandamientos, un cumplimiento a la perfección de estos mandamientos para poder alcanzar el cielo. Pero además una perfección personal. Perfección personal. No vale decir, bueno, este no lo cumplo porque el vecino. No, este no lo cumplo porque mi padre. No, este no lo cumplo porque mi hermano. No, este no lo cumplo porque mi jefe. No, este no lo cumplo porque el presidente de no sé qué. No, es perfección personal la que Dios demanda. 623 leyes a las que cada uno debemos de tener perfección personal. Y si no, no hay salvación. Hasta aquí sería triste, hasta aquí sería muy triste. Y en el Antiguo Testamento, al igual que Juan, cuando ve el rollo con los 7 sellos, hasta aquí nadie entendía nada. Pero Dios envía a Jesús y Él lo hace todo más claro. Él lo hace todo mucho más claro. No es que tienes que cumplir con perfección personal estos 623 mandamientos, sino que aquel que no se arrepiente, aquel que no se vuelve a Dios, aquel que no pone su fe en el objeto adecuado, los 623 mandamientos, las 623 leyes, las tiene que cumplir con perfección personal. Amén. Pero una vez Jesús en esta tierra, como el Dios que se encarnó, como el ser humano perfecto, aquel que resiste no una, sino 3 tentaciones del diablo, aquel que por 33 años y medio no peca una sola vez, aquel que no nace con pecado, aquel que muere en lugar del inocente,
Jesús hace posible que ya esta ley no aplica con esa perfección personal que Dios demanda, sino que ahora todo aquel que vive en sus delitos y pecados, esperando la condenación y la revelación del justo juicio de Dios, todo aquel que espera la ira de Dios tiene una oportunidad. Y su palabra lo deja muy claro. Arrepentimiento de pecado, que conlleva un perdón de Dios por ese pecado. Y fe, confianza puesta en el objeto adecuado, en la persona adecuada. Y esta persona es Jesucristo de Nazaret, muriendo en la cruz del Calvario, siendo sepultado y resucitando al tercer día de Amén. la muerte. Es lo que Dios demanda. Me da igual si tú luego mañana entras ahí adentro, te pones de rodillas ante un burro de madera con un hombre de madera sentado. Me da igual si te pones de rodillas, me da igual si te pones de rodillas cuando toquen una campana y te enseñen un trozo, un disco de pan sin levadura y una copa de vino, me da igual. Pero a Dios no le da igual. A Dios no le da igual. Por eso Él solo te pide dos cosas, amigo. Que te arrepientas de todos tus pecados, por pequeños que sean, por pecaditos, por mentiras blancas, por mentiras piadosas, llámalo como quieras. Al final son eufemismos, son palabras que el ser humano usa para no decir soy mala persona, soy un pecador. Pues Dios te pide, arrepiéntete de esos pecados y pon tu confianza en Jesús. Él murió por ti. Él entró en la tumba por ti. Él ha resucitado por ti. Vivió la vida perfecta por ti. Amén. Ganó al diablo con sus 3 tentaciones por ti. También lo hizo por mí. También lo hizo por ella. Amén. Y por ella. Y por todas las personas en esta plaza. Pero no todos. No todos escucharán esta palabra y Dios tocará sus corazones. No todos escucharán esta palabra y se sentirán aludidos, se sentirán deseosos de cambiar de perseguidos por el amor, la gracia y la misericordia de Dios mientras la iglesia está aquí en esta tierra, o perseguidos por la ira y el juicio divino en la gran tribulación. No todos van a pasar de ser todo eso a ser seguidores de Dios. Por eso pregúntate hoy, ¿soy seguidor de Dios o soy perseguido por Dios porque la iglesia no se ha ido? O tal vez voy a ser perseguido por la ira y el juicio de Dios en la gran tribulación cuando la iglesia sea arrebatada al cielo. Voy a ser perseguido por esos 7 juicios que se presentan al abrir el rollo y desatar los sellos de parte del Cordero Inmolado de Jesucristo, que va desatando sello tras sello y va cayendo juicio sobre esta tierra. Pregúntate. Porque si hoy quieres servir a Dios, si hoy quieres seguir a Dios de verdad, primero te tienes que arrepentir de tu pecado y después tienes que poner tu confianza en esa obra del Calvario de Jesús. No hay de otra. No hay imagen, ni criatura, ni creación, ya sea terrenal o espiritual, sobre la que te puedas postrar
arrodillarte, prenderle velas y orarle para que Dios, cuando te presentes delante de Él, te diga, venga, para adelante, para el cielo. Dios te dirá, no, no te conozco. De verdad que no te conozco. Al lloro y al crujir de dientes. Y déjame decirte, yo estaba bajo esa condenación. Yo estaba como al que apuntan con la mira de una pistola. Yo estaba ahí. A Dios varias veces en mi vida le ha faltado apretar el gatillo, decir, te llevo a mi presencia y después a un infierno de fuego. Yo estaba ahí. Posiblemente tú también estás ahí. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el ángel al que Juan le rinde adoración y el comandante de los ejércitos del Señor al que Josué le rinde adoración? La única diferencia entre tú y yo, la única diferencia entre el ángel y el comandante es si adoras de verdad a Dios, si obedeces de verdad a Dios, si buscas la santidad delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu pecado y confía en el Evangelio. Amén. Serás salvo, vas a llegar al cielo que nadie, ningún ser humano en esta tierra merece. A Él sea la gloria.